la mitad. Que yo tengo bastante rato pues en Grazamil, que ahí está el taller donde aprendí y es ahí donde aprendí. Así que súper bien, la verdad. He echado buen rato, además de esa he estado quizás me demora. O sea, para mí me encanta. Vamos a hacerlo entre todas, el espectáculo. Yo sola no, porque tengo miedo. A ver. Bueno, muchísimas gracias por haber venido a todas y todos. Muchísimas gracias al Teatro del Barrio, que siempre se apunta a un paseo. Y que son muy amables, me han invitado en todo en esto. El libro, desgraciadamente hay pocas copias del libro porque el libro ha salido en librerías ayer y en la distribuidora no quedaba, pero si os interesa lo que os cuento, pues lo podréis encontrar ya en la librería que está en la librería desde ayer. Y bien, entonces vamos a empezar. Yo me llamo Simona Levi, soy de formación directora de teatro y de vocación travelmaker, activista, y en 2008 cofundé con compañeras y compañeros una organización que se llama XNet, ahora se llama Instituto para la Digitalización Democrática, en aquel entonces se llamaba XGAE como exnovio y se ocupaba de abusos de las entidades de gestión, pero paulatinamente se ha puesto a ocuparse de Internet como herramienta para mejorar la democracia y se ha ocupado de cosas muy variadas. Por ejemplo, somos también los que hemos impulsado 15M Barrato y el caso Bankia, hemos filtrado las tarjetas Black, hemos conseguido la devolución de 9.000 millones de euros a todos los accionistas de Bankia y a los preferentistas. Seguro que tenéis familiares que han podido, gracias al esfuerzo de la sociedad civil, recuperar dinero, y también hemos conseguido pues, la condena de 65 políticos y banqueros. Somos muy transversales, teníamos de todos los partidos, no somos de parte. Y en fin, es decir que todo esto lo hacemos utilizando dispositivos ciudadanos, utilizamos siempre Internet somos un grupo muy pequeñito de gente que nos queremos mucho, pero también nos conocemos mucho, pero organizamos como les llamamos dispositivos, maneras para, utilizando Internet, catalizar el trabajo de otra gente que nos puede ayudar, abogados, auditores, o dependiendo de lo que haga falta. O sea, tenemos una idea de un Internet para mejorar la democracia bastante amplio, eso, desde los derechos digitales hasta la anticorrupción, el cambio de gobernanza, etc. Y ahora este libro que publico este libro se llama Digitalización Democrática, es un poco un condensado de también todo lo que hemos hecho en estos 15 años, pero sobre todo es, yo creo, una urgencia. Es una urgencia porque evidentemente ahora la agenda, lo digital está sobre la mesa, porque de repente también está sobre la mesa de las instituciones, o sea, ha entrado en la agenda política. Y esto ha producido un cambio importante. O sea, la digitalización de las sociedades lleva llevándose a cabo desde hace más de 50 años, con los primeros personal PC, etcétera, etcétera, pero esta auge y también este nuevo Internet existe desde hace muy poco. Y ha habido dos Internet. Un Internet que nace, no sé si sabéis, pero Internet nace libre y neutral, se habla de neutralidad de la red, porque Internet, las personas que lo han diseñado cediéndolo de forma completamente libre. Hay una gran diferencia, es como yo en el libro hago un paralelismo con el tema del genoma. No sé si sabéis que el genoma había una carrera, ¿no?, para la escritura del genoma. Algunos lo querían dejar libre y algunos lo querían brevetar para que se tuviera que pedir permiso para poder utilizar el genoma. Y ha ganado el bando de los que, así grosso modo, no es tan sencillo, pero ha ganado el bando del que lo quería dejar libre, y así cualquiera lo puede utilizar para la investigación, etcétera, etcétera.
etcétera. Y Internet es un poco así. Internet hubiera podido ser una herramienta de una empresa que si lo quieres lo pagues, si no, no te lo damos, o una herramienta libre. Entonces, el Internet que estamos viviendo ahora, el que todo el mundo critica, que si las adicciones, que si la pantalla, peligroso, etcétera, etcétera, es la segunda generación de Internet. Yo explico que es una tierra libre. Internet era una tierra libre que ha sido ocupada por grandes multinacionales con la connivencia o con la ceguera de nuestras instituciones, que ha ocupado todos los espacios que deberían haber sido defendidos como espacios públicos. Es un poco lo que estoy intentando, lo que voy a explicar en el libro. El libro quiere ser una herramienta de lucha pero también de lobby ciudadano, y también una herramienta para los políticos. Yo llevo haciendo activismo 40 años, más de 40 años, y activismo digital más de 15, y antes yo pensaba que que había este gran plan de los malvados, coordinadísimos, inteligentísimos, que estaba regulando nuestra vida y que este era el plan, era el enemigo, y luego paulatinamente he visto que no hay ningún plan, que hay algunos dándose de hostia por una cuota de poder, entonces haciéndose amigos con unos, si te da un voto, el otro, si te da un puesto y tal, y que esto está sin nadie al volante, y que entonces hay algunos, un 10%, porque yo también tengo un curso de posgrado en que básicamente enseño la ley de Sturgeon. La ley de Sturgeon dice que el 90% de todo es mierda, pero lo interesante es el 10%, el que no lo es. Entonces en la política es un poco lo mismo. Yo como lobista ciudadana me he encontrado hablando con instituciones políticas para intentar avanzar en todas estas cosas. Cuando te topas con este 10%, uno o dos que están escondidos en algún lugar, algún director general, algún tal, con el que sí puedes avanzar, pues esta herramienta es una herramienta que quiere ser útil, y de hecho nace así. Esta herramienta nace porque yo estaba trabajando con el presidente, yo escribía los discursos del anterior presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que era un señor muy majo, era uno de estos del 10%, y yo le escribía los discursos sobre digital, y paulatinamente él dijo: hostia, tus discursos que estoy diciendo están bien. O sea, ¿cómo majo lo que me estás haciendo defender aquí en el Senado? Y entonces me ha dicho: oye, pero ¿por qué no peleamos este plan que tú tienes en la cabeza? Y me dijo: escríbeme un documento programático defendiendo todo esto para que yo lo pueda usar con la von der Leyen, con esto y con lo otro. Y entonces yo escribí un informe de 188 páginas, que era este documento programático, que es trasladado a este libro, pero de una manera, digamos, el documento programático es más técnico, y aquí quiere ser divulgativo. Yo digo en el libro, si los políticos entienden el digital y lo gobiernan, pues cualquier ciudadano lo puede hacer. Entonces es un poco diferente, pero es realmente la traslación de este documento programático. Malauguradamente, desgraciadamente, Sassoli murió prematuramente, con la cual cosa estas negociaciones yo estoy continuando. Estoy hablando con el gobierno francés, con el gobierno holandés, con el ministerio aquí, porque hay del 10% en el ministerio digital súper bien escondidos, pero yo los he pillado. Hay gente, o sea, hay gente. Entonces es cuestión de encontrar a esta gente y de empezar a trabajar. Entonces este libro quiere servir un poco a todos estos niveles, y os invito también, evidentemente si lo leéis y entre todos es como haremos el camino. Yo hablo siempre de yo, pero escrito muy pequeño, pero no porque quiero que sea menos importante, pero en este libro han contribuido, hay capítulos que están con contribuciones justamente a esta idea de trabajar en red, de muchas otras personas especialistas en algunos de los ámbitos que ahora luego os explicaré un poquito por partes. O sea, no soy la única que ha escrito todo esto, no lo hubiera podido hacer. Eso, contamos con una red de gente muy competente, muy buena, muy guerrera, dentro y fuera de las instituciones, y entonces no es solo mi libro. Bien, entonces vamos a empezar por... Entonces, el PowerPoint es muy feo y no se puede leer, entonces miradme. O sea, es solo una guía para que no nos perdamos. Y también, si me queréis interrumpir y tenéis alguna pregunta, luego haremos preguntas, pero si tenéis alguna cosa que no entendéis, me podéis interrumpir al momento y clarificamos. Entonces,
partimos de dos cosas. La digitalización democrática es una transición digital basada en los derechos fundamentales y la cooperación desde el diseño y por defecto. ¿Esto qué quiere decir? Que tu teléfono móvil, por ejemplo, en lugar de tener por defecto que te rastrea el Google Maps, por defecto debería estar apagado y si tú quieres que te rastree lo pones. Y esto de por diseño por defecto no es un invento mío, sino es una cosa que yo extraigo de una legislación europea, que es el Reglamento General de Protección de Datos, que seguramente os suena porque de él depende toda la ley de protección de datos y todos estos líos que estamos teniendo con los datos, que es por una muy mala interpretación por parte de las instituciones de una legislación que sí que era para defender nuestros derechos y no para meternos en un lío tremendo, pero bueno, esto si acaso lo hablamos luego. Y entonces dice que la privacidad debe ser desde el diseño y por defecto en todo, no solo en las herramientas digitales, también en los, por ejemplo, en los procedimientos administrativos. O sea, por ejemplo, ninguna administración debería pedirte más datos de los que necesita para proveerte lo que tú necesites. O sea, si tiene que darte, no sé, un billete de autobús, no tiene por qué pedirte el sexo o otras informaciones. O sea, esta idea no es una idea activista, sino es una idea probablemente activista, pero que debería ser implementada en nuestro cotidiano digital y no lo está. La digitalización soberana, que normalmente por soberanía se entiende la soberanía de los estados y es al menos así como lo venden y cómo lo están organizando. En el libro defendemos que la digitalización soberana es una digitalización en la que cada persona o entidad pueda controlar el uso y el destino de los contenidos creados y de los datos generados. O sea, cuando vosotros escribís un texto en una nube de en Google Doc, cuando este documento se cierra, es como si lo hubieras acabado de escribir, no sé, en casa de tu vecino, y él cerrara la puerta y luego tú no puedes volver a entrar. O sea, este servidor no es en tu casa. Como explico en el libro, y es un proverbio de la Free Software Foundation, de la Fundación de Software Libre Internacional, la nube no existe, solo existe el ordenador de otra persona. Entonces, si tú trabajas en una nube, estás trabajando en el ordenador de otra persona, concretamente de 5 maromos, de 5 señoros, que son normalmente, ahora está de moda Durov, pero no es el más grande, pero los Elon Musk, etcétera, los Zuckerberg, etcétera, etcétera. Estamos directamente cada día entregando nuestras fotos íntimas al señor Zuckerberg para que lo tenga cerrado en su casa y yo no lo tenga en la mía, ¿vale? Porque está en su nube, en su servidor y no está en el mío. Entonces, partimos de estos dos conceptos el libro parte de estos dos conceptos para explicar qué estamos haciendo y qué es lo que no estamos haciendo. A ver. Vale, quiero primero ir un momento al índice. Otra cosa que hay que tener en mente como punto de partida es el hecho de que de lo que yo estoy hablando en este libro, me sabe mal, no hablo de inteligencia artificial, hablo un poco porque si no, no lo compraría nadie, pero mi caso, o sea, lo he tenido que poner a último momento, ¿no? He hecho una búsqueda con la ayuda de ChatGPT y le he dicho dónde puedo colocar inteligencia artificial para que esto venda, y me ha dicho un par de sitios y yo lo he puesto, pero no, o sea, justamente este libro dice, la narrativa es, primero no se habla de digital y entonces entran los latifundios y ocupan la educación, todo, la administración, todo está digitalizado con herramientas de Google o de Microsoft. Luego de repente se dan cuenta que, ¡hostia!, el digital, después de 50 años, nuestras instituciones. Entonces, ¿qué es lo más, súper moderno, porque somos súper modernos? Pues la inteligencia artificial, el 5G, la cuántica, etc. Yo no estoy diciendo que no nos tengamos de ocupar de esto, pero yo lo que explico es que antes de ocuparnos de todo esto, todos estos derechos, que no podéis leer porque es demasiado pequeño, pero ni yo tampoco porque no tengo las gafas, que son privacidad, inviolabilidad de la comunicación, esto está escrito en inglés además,
para más tutela judicial efectiva, libertad de expresión, seguridad informática, neutralidad de la red, todos estos derechos que son derechos consolidados y que no me estoy inventando yo, deben estar en un gobierno democrático, deberían estar garantizados en las herramientas que al menos usan las instituciones. Si uno luego en su casa se quiere pegar un martillazo en el pie, lo puede hacer, pero que nuestras instituciones deberían utilizar, sobre todo porque hay derechos como la inviolabilidad de las comunicaciones que se ganó aquí en España en el 1705 y utilizando Gmail la hemos perdido, o sea, hemos hecho un proceso importante. Entonces, las instituciones deberían tener en cuenta que deberían tener todas estas, y cuando hablo de infraestructuras, evidentemente hablo también de estas cosas muy blinking, de la inteligencia artificial, del 5G, el cuántico, todo esto evidentemente tiene que respetar esto. Pero aunque se hiciera muy bien en esta nueva epopeya de cosas complicadísimas, luego todo esto se aplicaría en una infraestructura cotidiana, que es nuestra infraestructura cotidiana, que es la generación de contenido, o sea, escribir un documento, tener un calendario, escribir un chat, y la generación de datos de a qué hora apago y enciendo el ordenador, o sea, nuestro uso cotidiano, el almacenamiento, o sea, dónde guardo todas mis fotos privadas, mis documentos, mis partes médicos, mis partes psiquiátricos, la comunicación interpersonal, o sea, cómo nos mandamos al Gmail, se diría porque ya es solo Gmail, o sea, cómo nos mandamos justamente en el respecto de la privacidad de la comunicación, es cómo nos mandamos las cosas, o la propia navegación, que es la herramienta indispensable para movernos en este espacio, que es el espacio digital, que es el equivalente, es un espacio público más, que se suma, público y privado, que se suma a los otros espacios que teníamos, ¿no? Teníamos un espacio privado, un espacio público, y ahora tenemos un espacio digital que tiene elementos de los dos. Entonces, toda esta infraestructura que es nuestro cotidiano, el cotidiano de la más pequeña entidad de unidad de la infraestructura democrática, según dicen, que es cada persona, estas infraestructuras básicas de nuestro cotidiano y luego de nuestras administraciones y luego de nuestros estados y luego de nuestra amada Europa, todo esto se está haciendo en latifundios de propiedad de señoros y sin las garantías de todos estos derechos. ¿Y por qué no hay garantía de estos derechos? Para una cosa muy sencilla. Otra cosa, todo lo que explicaré esta noche son perogrulladas, es todo obvio y muy sencillo. Entonces, esto del digital, que es muy complicado, que las leyes son un rollo, este verano me he leído 14 leyes, todas complicadísimas, pero que quiero decir que los requiebros no serían necesarios, porque esto que estoy diciendo es evidente. Todo esto, lo que estoy diciendo es muy evidente y aún así no se está aplicando, ¿vale? Entonces, lo que yo os traslado es algo que no hace falta ser técnicos para entender ni legislador, sino que es algo que debemos conocer como ciudadanía. Entonces, las condiciones para poder garantizar que una herramienta tecnológica cumpla con estos requisitos es que su software sea auditable, o sea, que el software que la compone, que las piezas que las componen sean públicas, lo que se llama software libre o open source. Yo prefiero llamarlo software libre. ¿Y esto por qué? Porque un software libre es como poder mirar el motor del coche. Aunque tú no sepas de mecánica, es importante que puedas saber de dónde sale el humillo, cuando se quema, etc. Entonces, el software, y por otras razones, porque el software libre lo que hacen constantemente a las instituciones es que piden a una empresa hacer un código para una operación. Aquí hay gente que trabaja en la administración que está haciendo así. Le piden a una empresa hacer un software, entonces la empresa hace un software. Luego el software normalmente no funciona porque fuera de tiempo, etc. Total, que se tira este dinero público y se pide a otra empresa hacer lo mismo. O, no sé, que la empresa se descubre que está en una trama de corrupción y ya no la puedes utilizar. Qué pena. Entonces habrá que tener otra empresa, pero el código es un código que es de propiedad de la empresa, que pagamos con el dinero de todos y que pero no podemos seguir utilizando. El software libre es un software que no es
además no es ni siquiera público, es un software que cualquiera que lo mantiene, o sea, que está a la vista de todo el mundo. Entonces, el objetivo final de todo lo que hablaremos hoy, que es lo que yo estoy proponiendo en estas negociaciones a grandes niveles, también en nuestras luchas cotidianas, es que exista un código público libre europeo para todos los servicios esenciales, y que este código sea responsabilidad no de las personas, no de nosotros, porque hay mucha gente utilizando software libre, pero claro, es un esfuerzo personal que tú debes conocer cómo funciona, o sea, y todas las personas que quieren utilizar software libre pero que no tienen competencia, y yo me incluyo, debemos siempre pedir a un amigo que me ayude, etc. Tú no lo puedes hacer, mientras que evidentemente el Gmail o el Google es un momento, te pones un drive, te das de alta, te quedas logueados forever, porque cuando te logueas para el Google luego estás logueado para todos, para la cual cosa, cualquier cosa tú hagas está registrado en el Google del señor o del Google, pero es muy fácil. Entonces, lo que estamos pidiendo es que el código de una herramienta que compita con esto se encargue de las instituciones de que esto pueda seguir manteniéndose. Y la cosa más increíble, y por eso que es una perogrullada, incluso esto que parece tan genial y es una perogrullada, es que todo este software existe, y además existe antes de los señoros estos. El software libre para la educación, para la administración, etcétera, existe. Entonces, pero está siendo dejado de lado, entonces se vuelve complicado, se vuelve realmente para especialistas, está despiezado, o sea, un software hace una cosa, un software hace otra, y entonces no tiene una ventaja competitiva, pero sería un esfuerzo realmente mínimo. Hemos calculado que sería generar 1 millón de euros únicamente generar el código para poder hacer esto que os digo. Y además nosotros en XNet nunca decimos nada sin probar, o sea, es como cuando dijimos que había que poner impresión en los banqueros, luego lo hacemos, porque decirlo lo ha dicho mucha gente, pero luego nosotros también lo aplicamos, porque queremos asegurarnos que nuestra hipótesis se aguante. Y entonces, en este caso hemos abierto un prototipo que actualmente tiene el apoyo de la ciudad de Barcelona, está funcionando en 10 escuelas. Funciona, lo que tiene muy poco financiamiento, porque además la escuela financiación, porque las escuelas no son de responsabilidad de competencia del ayuntamiento, y estamos avanzando para que la Generalitat, que sí tiene la competencia sobre en Cataluña del tema de educación, como vosotros aquí, acabábamos de firmar el acuerdo con la Generalitat para que se hiciera cargo cuando cayó el gobierno, y estamos avanzando en esto. Pero quiero decir que lo que estoy diciendo no lo digo como una opinología, sino lo digo porque viene de experiencias sobre el terreno. Entonces, hasta aquí bien, ¿no? Vale, entonces vamos un momento al índice. El índice tampoco veréis nada, miradme a mí. Vale, entonces muy brevemente, luego entraremos en 3 cosas que son más concretas y son más... Entonces, para que entendáis un poco la estructura del libro y qué es lo que queremos decir. Los primeros capítulos que se dedican a hacer una idea más, o sea, yo tengo la fijación, que es un poco también lo que enseño en mi curso de Tecnopolítica y Derechos que tengo en la Universidad de Barcelona, tengo un poco la fijación de que Internet no es solo una herramienta, sino que Internet es también una nueva filosofía organizativa y entonces de gobernanza y entonces de democracia. O sea, al ser en red, ¿por qué se genera Internet? Internet se genera de esta manera para evitar la centralización. O sea, queriendo ser una red bastante invulnerable, decide que el centro da mucha vulnerabilidad, porque si tú atacas el centro, destruyes toda una red, mientras que si la haces descentralizada, con varios centros, con varios puntos de mando, es muy difícil destruir toda una red. Y la red es más resiliente porque construye a través de lazos de comunicación, o sea, de transparencia, construye comunicación, y la red está informada de todo lo que sucede, pero sin necesidad que el centro sea solo uno y entonces muy vulnerable. Entonces, esta es una propuesta para optimizar lo bueno que tienen las estructuras verticales, que tienen poco de bueno, pero tienen buena la eficiencia, y lo bueno que tienen las estructuras horizontales, que yo personalmente
después de 40 años de activismo, creo que también tiene un poco de bueno, porque son, a mí me interesa mucho porque son un lugar donde afloran necesidades, donde afloran opciones, pero que tienen demasiada poca eficacia para poder intervenir, y proponen gobernanzas que son más en red, es decir, hablamos de liderazgo distribuido, es decir, que se considera, y esto lo dice la ley de 1990, que es la ley de potencia de la que hablo también en el libro, considera que toda persona humana de forma natural en algún ecosistema representa el 1%, es decir, que el 1% que tira de que lidera este ecosistema, en un 9% es parte, en algún ecosistema es parte del 9%, es decir, de aquello que ayuda a quien hace el liderazgo, y en un 90% es observador pasivo, pero también la observación es parte de la democracia, porque observar lo que hacen nuestras instituciones es parte es una tarea, es importante para la transparencia. Me miráis raro, pero si pensáis en una barbacoa, es lo mismo. O sea, yo no me estoy refiriendo solo a nuestra gobernanza, me estoy refiriendo que cuando decimos hacemos una barbacoa, todo el mundo dice, sí, claro, hagámosla, pero luego el que compra la carne o la que compra la carne, la que se ocupa del fuego, la que va a comprar la bebida es un 1%, hay un 90% que está alrededor y de vez en cuando pasa una salchicha, ayuda un poquito, y luego hay unos cuantos que se vienen a divertir y que participan de la fiesta. O sea, esto, y a veces, y yo por ejemplo, en este caso soy del 90, traigo el vino, pero nada más, pero en otros ámbitos soy de los que lideran, o sea que esto no quiere decir que hay unos líderes, quiere decir que cada uno de nosotros es líder o 9 o 90% dependiendo de la circunstancia, ¿no? Y esta es un poco la idea de la red. Bueno, se explica todo esto para explicar que esto es también esto lo permiten también lo permite el digital, pero solo si no hacemos al digital por el que él nace en respuesta a la centralidad. El digital nace para que no haya estructuras centrales y para que podamos articularnos de esta manera que acabo de escribir. Sí, pero luego en nuestro correo, por ejemplo, en la edad de las redes, nuestro correo resulta que es un Gmail, que en la edad de redes en que podríamos perfectamente hablarnos peer-to-peer, porque las redes peer-to-peer, las redes entre pares, existen desde el principio de Internet, y el Internet mismo es una red entre pares, es absolutamente anacrónico que nuestro sistema de comunicación sea una red centralizada, o sea que toda la comunicación prácticamente de Europa y del mundo es un Gmail que acaba todo en el ordenador de un único maromo, más o menos, ¿entendéis? ¿No? Entonces, esto responde evidentemente al deseo de este maromo de control y de las instituciones que trasladan la confianza a este maromo. No es ni una cuestión técnica, y es además anacronístico, y es un poco querernos mantener a un estado de dominio que el Internet haya desmantelado y desintermediado. Esto lo explico solo en esta primera 2 líneas, todo esto, pero luego voy más rápido. Entonces luego la segunda parte es sobre cómo están tomando la soberanía, cómo están tratando estos temas en Europa, porque cuando yo doy charlas, la gente hay mucha gente un poco desesperada que dice, sí, lo sabemos, toda la privacidad ya lo sabe todo el mundo, lo hemos visto en la pandemia, está clarísimo, pero esto no hay nada que hacer, o sea, esto viene cada vez más. Pues yo os tengo que decir que sí se están haciendo cosas y que sí que estamos avanzando, o sea que luchar paga y vale la pena. Entonces, en este capítulo explico rápidamente algunas cosas que se están haciendo mal, otras cosas que se están haciendo bien, pero que hay algunas, en todo caso, Europa es el lugar en este momento en que mejor se está legislando el digital respecto al respeto de estos derechos del que hablaba antes. Que sea el mejor lugar no quiere decir que sea bueno, quiero decir, es el menos peor, digamos. Pero hay algunos términos que debemos saber, que debemos poder defender, porque Europa ya los considera derechos. Luego no los aplica, pero, oye, los considera derechos. Y entonces hablamos simplemente de cosas como que la identificación debe ser cuanto menos invasiva
y se habla incluso de autoidentificación. Aquí no estaré explicando lo que hay, si os interesa, hay un capítulo donde hay un apartado que si os interesa entrar en materia podéis profundizar, pero en todo caso se está hablando de una identificación no intrusiva. Después, el ID europeo es muy intrusivo, pero bueno, quiero decir, tenemos las bases para poder hacer la lucha política. Y luego es un rifirrafe de avanzar y retroceder. Pero se habla de identificación autosoberana. Se habla de interoperabilidad, cosa importantísima, porque por ejemplo los profesores que trabajan con Google Classroom, si quieren irse de Classroom, pierden todo su trabajo. Porque si quieren irse de Google, pierden todo su trabajo porque su trabajo está hecho en un formato que solo lo abre Google. Entonces esto ya está prohibido en la última legislación que está en vigor desde agosto pasado, que se llama la Ley de Servicios Digitales europea, pero la interoperabilidad es algo que debemos poder defender. El hecho de que no haya patrones oscuros, es decir, estos recorridos que hasta hace nada te obligaban a decir sí a cosas que no querías decir sí, pero que si no de ahí no salían, ahora está prohibido. Esto no quiere decir que no siga habiendo, o sea, si hay alguien que va tarde, por ejemplo, con la política de cookies, son las instituciones que todavía no las tienen arregladas, mientras todos nosotros aquí tenemos bien la política de cookies. Pero quiero decir, os traslado en el libro, quiero trasladaros lo que podéis pedir. Esto no quiere decir que sea lo que normalmente veis en vuestra cotidianidad. Inteligencia artificial, ahí hay un capitulito, ni lo leáis. Igual. No, sí, hay una opinión también, pero quiero decir que no quiero entrar porque es un mega melón, si queréis luego lo hablamos. En fin, el segundo capítulo sirve un poco para situarnos en el ámbito donde nos movemos. Entonces luego vengo a proponer las tres soluciones porque son tres ejemplos de cómo esto se puede aplicar para... vale, voy. Entonces, todo esto empieza porque un grupo de familias nos viene a ver. Entonces, nosotros proponemos tres soluciones que solucionan todo el problema de la soberanía digital de las personas. Son tres cosas, tres prototipos que proponemos a los estados y que proponemos para los que proponemos luchar. El primero es este de la cotidianidad, o sea, empezamos la cotidianidad digital porque vienen unas familias a decirnos que tienen que firmar la autorización de Google para la digitalización de niños desde los 4 años, o sea, que a los 4 años ya te abren tu nubecita, que ya pueden saber todo de ti desde los 4 años, tu Gmail para poder todas tus conversaciones, tu chat de Google, todo para que toda tu vida ya sea además cautiva de un tipo de protocolos, de uso, etc. Y tú tienes que firmar, decimos claramente que es una autorización que no debería tener valor jurídico porque te hacen escoger entre esto y nada, ¿no? Pero al mismo tiempo, nosotros, hasta ahora se ha dicho, no, se debería usar software libre. Nosotros no decimos eso. Nosotros decimos, obligar ahora a la gente a pasarse a software libre, siendo que no hay una herramienta igual de eficaz, es hacer de todos nosotros mártires y fracasar, porque es un intento que se ha hecho muchas veces. Nosotros aquí estamos diciendo, son las instituciones que deben decir, obviamente en las escuelas no puedo estar digitalizada solo con Google, incluso. Y entonces hay unos pequeños, por ejemplo aquí hay Madrid, tiene un nombre, Madrid, tenéis también software libre. Educa Madrid. Educa Madrid, exacto. Pero todas las experiencias que hay, el gobierno francés tiene uno increíble porque es la Souveraineté de la France, cualquier cosa lo tiene en el software libre, etc. Pero todo esto no reemplaza el software libre porque son herramientas por separado. Entonces es muy complicado, te puedes loguear solo una vez, pero por ejemplo si tienes las fotos en un lugar, tienes que tenerla en todos los lugares, o si tienes los documentos, o sea, no está. Y con 1 millón se haría el código que unifica todo este código existente. O sea, nosotros no estamos abogando para que la gente, nosotros en Cataluña, que es donde operamos, tenemos más de 60 escuelas que quieren entrar en nuestro prototipo y solo de momento estamos haciendo unos 10 y le decimos, hasta que esto no esté hecho es inútil intentarlo porque la gente se agobiará, no le funcionará igual de bien y
y luego tendrá un rechazo. Por la cual cosa lo que estamos pidiendo es que son las instituciones responsables desde aquí ya saben lo que tienen que arreglar. Entonces, esto es el primer prototipo que estamos intentando promover en todo esto. El segundo, que es mi favorito, es el del Google. O sea, yo creo que cuando nacemos deberíamos darnos un correo, simonalevi@correoeuropeo.eu, y que esto debería ser absolutamente soberano, en que yo sé lo que mando y solo lo sabe la persona que lo recibe, y además deberían ser compatibles para hablar con otro sistema muy privativo para que la gente paulatinamente nos entendiésemos. Este también es un código que se puede reutilizar, el código de las redes peer-to-peer. En este artículo, a mí me gusta mucho este capítulo porque explicamos la historia de cómo se ha conquistado, porque antes, claro, las cartas las autoridades la podían abrir, o sea, no había nada raro que incluso no te la entregasen, ¿no? La autoridad podían entrar en tu casa, podían abrir tus cartas. O sea, esta es una conquista del 1700. Yo sé más de Barcelona, en el Consejo de Barcelona del 1705, lo podéis ver en la Wikipedia, hay todos los puntos que se ganaron, ¿no? Y uno es secreto de la comunicación. O sea, hasta el 1700 no se establece, no se gana este derecho de que no se entre en un correo. Entonces hago un poco la historia de esto y explico que ahora todo nuestro correo está con un retroceso importante. Aquí, de la izquierda, podéis ver que el 80% del correo en las escuelas de Cataluña está con Google. Lo explicamos porque es un monopolio. Entonces, y la cosa más importante y del por qué tenemos que cambiar el correo es porque las multinacionales han entrado por el correo. O sea, primero, supongo que os ha pasado a todos, y yo soy pecadora también, o sea, nos ha pasado a todos, cuando además llegó Google, que nos salvaba de Microsoft, que eran los guays, ¿no? Que nos salvaban de Microsoft, pues todos hemos abierto nuestro correo Gmail, ¿no? Porque lo primero que te daban es un Gmail. Cuando tú tienes que abrir un correo es complicado, entonces te abrías un Gmail y a partir de ahí, con Gmail viene aparejado pues la nube y los documentos, y etcétera, y por qué no, y entonces pum, ya estás dentro. Y así lo han hecho también con toda la educación en toda España, han entrado primero con el Gmail, y entonces el Gmail gratuito, ¿qué es lo que hace? Primero, si tú ofreces un servicio gratuito, destruyes el ecosistema de todos los demás que estaban ofreciendo servidores de correo, ¿no? Entonces ahora ya no hay negocio o sea, no hay nadie que provea correo que no sea Gmail, por la cual cosa estás ocupando de una manera, haciendo dumping, una zona de emprendimiento. Y al mismo tiempo, y ellos lo han hecho con todas las instituciones de la misma manera, y al mismo tiempo entran todas el resto de herramientas, y lo que estábamos diciendo antes, una vez que tú, o sea, el hecho de que la comunicación sea centralizada es un anacronismo. O sea, es una herramienta que no está pensada para que comuniquemos, sino que está pensada para controlar nuestras comunicaciones. Cuando digo controlar, yo no soy nada conspiranoica, porque yo he tratado mucho, como decía antes, con el ámbito político institucional. O sea, no hay un plan de control. Pero oye, esto se sabe, mejor controlar la población. O sea, si tú puedes saber lo que hacen, lo que dicen y tal, y lo tienes almacenado en un lugar, seas tú privado o público, si puedes hacerlo, lo haces, porque te conviene porque puedes conocer su comportamiento a nivel comercial, a nivel político, etc. O sea que es una cosa bastante sencilla y muy provechosa para la empresa de Google, por ejemplo, en todo el ámbito de publicidad, etc. Y la tercera herramienta, y esta historia también me parece increíble, es el navegador. El navegador es esencial porque es nuestra manera de movernos en el espacio digital. Sin navegador no nos podríamos mover en este espacio público que es el digital. Entonces, la otra herramienta, repito, de la capa de base, ¿no? Sin pensar a tantas cosas, porque luego, además, la inteligencia artificial vendrá sobre estas cosas, ya lo estamos viendo, ¿no? O sea,
tenemos esta porquería de infraestructura que nos controla y luego tú puedes hacer una inteligencia artificial súper democrática, pero verá anclada sobre una herramienta que ya te está escuchando los datos, etc. Entonces el navegador, ha habido muchas guerras de los navegadores, explicamos un poco la historia de las guerras de los navegadores y por qué. Es un ámbito de control muy importante también. Y existe Mozilla, que justamente nace a raíz de todas estas guerras de los navegadores, que nace como fundación para justamente que sea abierto, libre. Pequeño detalle, en los últimos años ha tenido serios problemas económicos y entonces Google en este momento, a cambio de un contrato para que sea el navegador que viene por defecto, es el financiador del 80% de su competidor, porque Google tiene Chrome. Entonces, creo que no hace falta ser un político de muy alto nivel para entender que si un competidor tiene el 80%, financia el 80% de su competidor, en cualquier momento vuelve a ser un monopolio y que esto no va bien. Comprarse Firefox cuesta 4 euros. ¿Por qué Europa no se compra Firefox en lugar de decir que defiende la privacidad? O sea, si esta financiación fuera una financiación europea a una fundación que ya tiene, que tiene una vocación y además ha demostrado competencia en esta herramienta y muchas otras, y esta fundación está teniendo esta grave dificultad, yo propongo un rescate europeo para que Firefox sea una herramienta que subvencionamos los europeos y que mantenemos los europeos. Y ahora en un rato me callo, queda nada. El último capítulo sobre el derecho a la conexión, o sea, la brecha digital en el sentido geográfico y te diré, económico. La brecha económica y la brecha digital es el último capítulo. Yo es un capítulo que no hubiera hecho, pero era la pasión de Sassoli, entonces lo he hecho. Entonces después de haberlo hecho me ha parecido interesante, porque en realidad lo he hecho con personas que están trabajando sobre el terreno, defendiendo zonas donde no hay conexión y intentando que no sea ni el maromo ni el señor o desde arriba con el Starlight Elon Musk, ni las telefónicas varias que ocupen esto. Me ha explicado que todo este problema de que no llega en algunas partes de la España vaciada, pero también este problema de que si vas al salón de repente no te funciona internet. O sea, todo este problema es un timo, no es un problema. O sea, nuestras instituciones están permitiendo que primero, que se entregue menos por lo que cobra, y además que continúen a recibir subvenciones para llegar a la última milla, o sea, hasta la última casita o hasta el último negocio, y en lugar de hacerlo en la última milla, lo vuelven a hacer en la zona, o sea, vuelven a duplicar, se llama overbuilding, a duplicar en la zona donde donde es más rentable poner esta red. Por la cual cosa, yo por ejemplo, durante la pandemia, toda la gente porque yo lo he tenido que hacer, toda la gente que tenía problemas de conexión, durante la pandemia yo le decía, llama y dile que te están timando y que montarás un pollo, porque te están quitando, o sea, te están quitando, o sea, es un timo. Me habéis entendido, ¿no? Entonces, en lugar de cambiar de compañía, etcétera, amenazarle porque se están timando, y veréis que el internet empieza a funcionar. No siempre funciona, pero en muchas ocasiones. Entonces, sobre esta parte no entraré porque es una parte un poco que nos desvía de lo que estamos hablando, pero sí hablaré de una otra cosa. Entonces, mientras estábamos haciendo este prototipo para las escuelas, nos hemos metido en el tema de la contratación pública. Nosotros no, importantísimo, no hemos cobrado un duro, ¿vale? O sea, todo esto nosotros lo estamos llevando sin cobrar, justamente para que no se diga que queremos una digitalización democrática para cobrarla. Nosotros queremos una digitalización democrática porque sí. Cuando hablo de licitación es que nosotros pedimos a las instituciones que liciten utilizando estos parámetros, ¿no? Parámetros de garantías de toda una serie, ¿no? Como tú pides unas garantías de seguridad, porque claro, con las instituciones se puede hablar de seguridad informática, entonces esto sí que se puede poner en un contrato y yo quiero que el Ejecutivo
infraestructura sea segura, pero no se considera seguridad informática el respeto de tus derechos, y yo lo incluiría como seguridad informática, que además tus derechos sean protegidos, ¿no? Entonces, cuando tú, en la contratación había dos problemas. Primero, es que cuando tú dices, tiene que ser software auditable, para garantizar, dice, uy, esto no se puede poner, es contra la competencia de los que lo hacen no auditable. Entonces, esto es falso, es un timo, otra vez, porque es parte de la seguridad, porque es evidente, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una de las luchas que se ha de hacer, ¿no? Que el hecho de que sea auditable debe ser parte de los parámetros, auditable y respetuoso de todo esto, deben ser parte de la contratación digital. Y las instituciones no están todavía preparadas a esto. Solo tienen miedo de los ataques de los rusos, pero los rusos no atacan, pero ellos nos atacan a nosotros. No hace falta que lo explique, lo sabéis interpretar. El otro tema es que, y en esto nos ha ayudado, por ejemplo, el exdirector ha escrito uno de los capítulos de la Autoridad de Competencia de Cataluña. El otro problema es que la licitación pública contraviene, o sea, nosotros mientras hacemos esto decíamos, ¿por qué no conseguimos encauzar en las contrataciones a empresas de software libre, de por aquí o no de por aquí, pero empresas de software libre? ¿Y por qué hay este obstáculo? Entonces pensábamos que era la ley malvada de esta famosa conspiración reptiliana, de estos lumbreras que hay por ahí, y no, porque hemos visto primero la ley europea de 2014, la directiva 23 y 24, acordaros de esta, porque con esta os podéis divertir tremendamente. La directiva 23 y 24 de 2014 de la Comisión Europea, que ha sido trasladada con una multa y un año de retraso a la transpuesta en España en la ley de 2017 de contratación pública, dice que la contratación pública debe tener en cuenta, deben hacer lotes pequeños para que la pequeña y mediana empresa pueda participar. Entonces, yo si tuviera muchísimo dinero, me pasaría desde el sofá cada día impugnando y abriendo pleitos a la contratación pública, porque la contratación pública no hace lotes pequeños, hace lotes gigantescos. Entonces es una pescadilla que se muerde la cola. No tenemos aquí ecosistema porque no puedan acceder a la contratación pública, entonces las empresas de software libre o las empresas locales no pueden desarrollarse porque no tienen acceso, y entonces estamos condenados a los brazos de las GAFAM, etc. Evidentemente hay matices, hay medianas empresas que sí lo consiguen, hay matices, pero lo grueso es esto. Y además no lo digo solo yo, porque claro, sería una cosa de activista. Estos son los informes de la Unión Europea que se llama Single Market Scoreboard on Public Procurement, que se hace cada año. Y en este se explica que estas directivas no se respetan a nivel o sea, que los países que más respetan estas directivas la respetan con un 50%. Y que en nuestra área, los que están en rojo, los que siempre vamos, estamos en un 30%. Es decir, que nuestras propias instituciones están destruyendo, impidiendo que prospere un ecosistema digital digno y adecuado a esta era digital. Y lo están haciendo infringiendo la ley sistemáticamente, la ley de contratación pública. Esto me encanta, porque aquí se abre una brecha de que cada uno de nosotros podamos reivindicar que debemos poder ser parte de este emprendimiento, de pensar juntos y construir